Comenzar por agradecerte por la invitación. Obviamente, siempre he estado abierto para conversar acerca de mi propia experiencia de vida y compartir, obviamente, con las futuras generaciones. En el pasado, yo ya he sido entrevistado por algunos medios de Ecuador. Hace ya 2 años y medio no he estado allá. No he visitado Ecuador. Siempre que voy me invitan a dar charlas, sea en escuelas de vuelo o en un par de universidades. He dado charlas motivacionales acerca de mi experiencia de vida y sí, me agrada, como te digo, mucho contestar cualquier pregunta que esté a mi alcance, obviamente, de contestar y bueno, sí, como te dije, vamos a ver qué se puede hacer aquí en tu canal. Muchas gracias, Juan. Y bueno, ya para ir entrando un poquito en contexto, Juan, ahora sí ya vamos a comenzar con la entrevista. Y muchísimas gracias por tus palabras, Juan. Realmente para mí es un gusto que puedas acompañarnos. Realmente de lo poco que pude compartir o de lo poco que pudimos charlar antes de esta entrevista, realmente un perfil muy interesante y estoy muy contento de que nos estés acompañando esta noche. Así que para empezar, para los que no conocen a Juan Salinas, ¿quién es Juan Salinas? Una pregunta así, facilita. Juan Salinas es un muchacho ecuatoriano nacido en Ambato, que a los 16 años dejó el país. Vine a los Estados Unidos, ya voy aquí 22 años. Estudié aquí el último año de secundaria y después de eso estudié ingeniería aeroespacial en la Universidad Aeronáutica de Embry-Riddle. Estudié aviación comercial. Tuve un par de años de paso por Ecuador, donde tuve la oportunidad de volar un poco en Ícaro cuando era una escuela de vuelo, conocí mucha gente ahí. Me gradué acá, volví para Ecuador, trabajé para una empresa importante en Ecuador, una aerolínea. Estuve ahí 2 años, me encontré con gente que eran mis instructores y bueno, volví a los Estados Unidos, comencé a trabajar con la empresa Boeing hace unos 10 años más o menos. Y a la vez que trabajé con Boeing, ahí aproveché porque me dieron la oportunidad de estudiar algunas maestrías. En Boeing me desempeñé al principio como ingeniero de navegación y piloto automático, después pasé a pruebas de vuelo. Me entrenaron en el 777, en el 787, saqué type ratings. Fui los últimos 3 años embajador de Boeing en el Asia. Representé a Boeing en Taiwán, Japón, Singapur, haciendo entry into service del 787. Y de ahí, el último año, del 2019 para acá, decidí colgar los guantes en Boeing y regresé para acá, para la Florida, donde vive la mayoría de mi familia. Este es un background, como un resumen de lo que he hecho en mi vida. Perfecto, muchas gracias, Juan. Realmente qué experiencia, te digo, la verdad que me genera mucha intriga, me gustaría sentarme en algún momento contigo y poder contarte cómo lograste hacer todo eso, cómo hiciste, porque realmente me identifico mucho con el gusto, obviamente. Yo creo que todas las personas que ven, bueno, los pocos o los muchos que puedan ver este canal y las personas a las que les gusta la aviación, pues se identifican con ese gusto, ¿no? Por no solamente volar, sino el poder investigar, el poder estudiar cosas que se relacionan con la aviación, increíble. Y bueno, Juan, cuéntame un poquito más. ¿En Boeing estuviste más o menos por el lapso de qué tiempo, más o menos? Estuve 10 años, estuve del 2010 al año pasado, 2019. 2019. Sí, como te dije, comencé en la ciudad de Seattle. Ayudé con el diseño, las etapas finales del diseño y las pruebas de vuelo del modelo 787, 747 raya 8. Después de eso pude entrar en flight test y tuve la oportunidad de desempeñarme de igual manera como ingeniero de pruebas, y después tuve la oportunidad de volar. Cuando ya estaba el avión certificado, el 787, se abrieron oportunidades para hacer pruebas de vuelo y hacer, ¿cómo se dice esto en español? Llevar el avión a los tours mundiales. Oh, ya. Entonces, tuve la oportunidad de hacer eso en el Asia y me quedé en el Asia 3 años viviendo.
Cuando estuve en el Asia, tuve la oportunidad de regresar acá a los Estados Unidos a hacer un curso de Piloting Command del 787 y también del 777. Estuve en el Asia 3 años, aprendí un poco de mandarín, me gustó la experiencia, pero quería hacer más cosas acá en los Estados Unidos y quería estar cerca de la familia. Familia refiriéndome a mis padres y hermanos, porque no estoy casado. Pero volví para acá y desde ahí tuve la oportunidad de pasar el año pasado de igual manera trabajar como piloto en pruebas de vuelo de Piper Aircraft aquí en Vero Beach. Me ayudé con la certificación del nuevo sistema de Emergency Autoline, no sé si lo has escuchado. He escuchado, sí. Sistema Pilot Incapacitation, aplastas un botón o el avión no detecta input del piloto, automáticamente se comunica con la torre, declara emergencia, escoge la pista más idónea, aterriza y apaga el motor. Yo trabajé en ese proyecto. Y después de eso me he desempeñado nada más como contratista, o sea, de empresas diferentes, de empresas aeroespaciales, ya desde aquí desde casa. Un proyecto de los 2 últimos años fue armar este aparato que ves aquí. Wow. Es un simulador de un A320 que lo tengo aquí en el garaje de mi casa. Wow. Completamente funcional. Wow. Está pagado, pero es mi hobby. Wow. Esa es la experiencia de Boeing profesional. Bueno, la verdad que te digo, la verdad, personalmente me impresiona mucho lo que has hecho y la verdad es que, y a todo esto, Juan, ¿qué edad tienes? Una pregunta que genero porque escucho, y para mí, ¿no? Desde mi perspectiva, escucho que has hecho tanto y que has ido por aquí, por allá, 3 años en el Asia, certificando sistemas, volando aviones. ¿Qué edad tienes, Juan? Disculpa la pregunta, tal vez un poco personal. 39 años. Estamos... Bueno, yo estoy rozando los 30, estoy llegando a los 30 años ya, pero bueno, la verdad es que la diferencia tampoco es tanta para todo la experiencia que tienes y de hecho, la verdad que déjame decirte, bastante joven. Juan, ¿y qué se siente? Porque la verdad, esta es una pregunta ya fuera es una pregunta tal vez capciosa, pero ¿qué se siente estar en la fábrica de Boeing? Yo creo que hay muchas personas que son fanáticos de Boeing. Yo no voy a hablar de que soy fanático de un avión u otro avión, pero es una fábrica, o sea, es una fábrica de aviones. O sea, yo creo que para mí estar en la fábrica de Boeing sería lo que para un niño estar en la fábrica de chocolate. O sea, increíble. O sea, créeme que cuando yo también comencé con la empresa, la primera vez que fui a la fábrica fue espectacular. Era como estar un niño en una fábrica de juguetes. Increíble ver como el 787 no se había entregado todavía, o sea, no salía en el 2011. Fue una experiencia muy, muy inolvidable. Hasta ahora tengo esos recuerdos. Trabajé ahí muchos años. Es el edificio cerrado más grande del mundo y trabajan ahí más de 30,000 personas cada día. Es una ciudad. Tienen diferentes líneas de diferentes modelos. En ese entonces había el 787, 767, 777 y 747. 4 líneas diferentes de aviones que era en la ciudad de Everett, en Seattle. Mayormente era wide body, todo lo que hacían ahí, y en la fábrica de Renton era el 737, el narrow body. Sí, una experiencia fenomenal. Tengo algunas fotografías por ahí guardadas. Era un poquito delicado el tema de las fotografías, inclusive cuando vas a hacer un tour como persona particular, no te permiten tomar fotos ni entrar con celular. Pero claro, si tú leas y entras a la internet y entras en YouTube, vas a ver que hay infinidad de videos de cómo es por adentro, ¿no? De hecho, si gustas, después de esta entrevista, te puedo mandar un link de un video que yo hice con tomas de dentro de la fábrica y algunas tomas que lo he presentado en algunas de mis presentaciones. Genial. Qué bueno. ¿Y cuáles son los planes, Juan? ¿Planificas o dentro de tus planes a corto plazo están posiblemente volver al Ecuador? Y de paso aprovecho haciéndote esta pregunta para conectarla a una que va un poquito más allá. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves? Tú como ecuatoriano, totalmente desde tu perspectiva de haber nacido aquí, de ser uno de los nuestros. Pasaste por la fábrica de Boeing, estuviste haciendo muchas circunstancias y yo creo que a mí, y yo creo que a todas las personas que ven esta entrevista nos llena de orgullo ver que hay un ecuatoriano que está surcando los cielos, que está trabajando y que está, pues, dejando en alto el nombre de Ecuador. ¿Cómo ves la perspectiva? ¿Cuál es tu idea de lo que está pasando hoy, ahora mismo con la aviación del Ecuador? Bueno, te puedo hablar en 2 eras, la pre-coronavirus, post-coronavirus, ¿no? Genial. Coronavirus magnífica, se dio un crecimiento espectacular los últimos 15 años, hasta hace 2 meses, por decirlo así. Parte de mis charlas que siempre volví a Ecuador era justamente para dar motivación, para decir, mira,
este soy yo, esto he hecho y no es porque yo haya venido de una familia pudiente o adinerada. Mi historia también es un poquito compleja con el tema de que yo vine a este país. Pero siempre les decía a los muchachos, mira, ¿sabes qué? No puedes ponerme en pretexto de que no puedes salir adelante porque no sabes inglés, porque no tienes dinero, porque yo estaba en esa situación hace 22 años. Se dio un crecimiento muy grande, estaba yo muy contento de ver cómo muchas aerolíneas crecieron, se dio oportunidad a mucha juventud. Me di cuenta que más o menos Ecuador estaba convertido en una fábrica de pilotos, pero pilotos buenos. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, estudiaban, conozco muchas de las escuelas que estaban ahí, algunas cerraron, pero sé que muchas formaron pilotos de calidad, los cuales entraron en aerolíneas locales en Ecuador y a la vez los que estaban ya ahí tiempo comenzaron a salir hacia Medio Oriente, hacia la China, hacia diferentes países. Entonces fue como, al decir fábrica, es como que comenzaron a rotar, hubo una rotación de pilotos ahí. Muchos de ellos que conozco también están en el momento instruyendo acá en los Estados Unidos. Tengo muy buenas amistades de acá, o sea, pilotos de calidad. Mucho orgullo con respecto a eso, porque el entrar al Ecuador, el volar en Ecuador no es fácil, todos lo sabemos, el tema de una aproximación a Quito y muchas cosas, pero esa era la época pre-coronavirus, todo estaba creciendo, estaban las generaciones que estaban ya en la aerolínea volando Airbus, Boeing 767, comenzaron a salir y a buscar oportunidades como todo el mundo, ¿no? El profesional está donde mejor le pagan y donde obviamente califica su experiencia. Y a la vez eso estaba dando oportunidad a las generaciones nuevas a entrar a las aerolíneas locales y sacar high rating. Muy contento de ver todo eso. Como te dije, vi mucha gente, inclusive muy allegados míos, primos, que lograron hacer eso. Ahora el tema post-coronavirus, sí, no es solamente un mal de Ecuador, es un mal mundial. Muy preocupante, la verdad, en el sentido de que toda esa expansión que se dio en los últimos 15 años se vio truncada y ahora inclusive se está, por decirlo, encogiendo. Tuve la oportunidad de hacer un video de Zoom, de Hangouts hace unas semanas con amigos míos que están en Boeing, amigos míos que son consultores. Más o menos se hablaba, no te puedo citar de dónde viene la información, pero se hablaba de que más o menos para que la aviación, no hablando de Ecuador, pero a nivel mundial, vuelva a estar en niveles 2019, estamos hablando que va a tener que llegar, van a pasar unos 3 o 4 años. O sea, se habla de que recién en el 2025 va a volver a estar donde está, o quizás más, pero sabes, es como que sí, el rebote lento, ahorita tantos aviones parados, gente sin volar. Es preocupante, pero a la vez la aviación es una industria muy frágil. Ha pasado esto antes, pasó en septiembre 11. En septiembre 11 yo estuve en Nueva York, de hecho, pero esa es otra historia. Pasó en septiembre 11, ha pasado cuando ha habido ataques terroristas, ha pasado cuando sube o baja el combustible, y esta no es la excepción. Una industria tan frágil como la aviación obviamente va a pasar por sus días bajos, pero se va a recuperar. Va a tomar unos años, como te dije, se habla 2024, 2025, esperemos que sea antes. Y sí, yo pienso que tenemos que ser pacientes todos, no están solos en Ecuador con el tema de que todo está parado, es un problema a nivel mundial. Pero yo pienso que, obviamente, pre-coronavirus, me parece que había un magnífico trabajo, estaban creciendo y mucha gente tuvo sus oportunidades de salir adelante y no veo por qué no pueda suceder esto en el futuro. Totalmente, Juan. Sí, muy bueno tu apreciación. Y justo hablábamos hace un par de días con varias de las escuelas de vuelo que hay acá en el país y justamente ellos nos invitaban a todo el sector aeronáutico del país a ser un poco más positivos, ¿no? A no creer que este es el fin, porque vemos que los noticieros, vemos que las documentales y tantas cosas con las que nos están bombardeando hablan de que la aviación mundial va a parar. Y el temor de muchos de nosotros o muchas de las personas que se desenvuelven en aviación es que si Ecuador es tan pequeño, ¿cómo va a ser para sobresalir? Pero yo creo que, como tú dices, vamos a poder hacerlo. Es algo que está pasando a nivel mundial y creo que juntos, justamente se está hablando mucho, ¿no? De llegar a un tema de unidad, de no distinguir del piloto, del controlador aéreo, del mecánico, del TOV. Creo que es una industria que abarca tantos perfiles, tantos profesionales, y la idea es que juntos, porque de una u otra manera, todos sabemos, ¿no? Dependemos del uno y del otro, ¿no? En
una aerolínea el piloto depende del mecánico, el mecánico del piloto y a niveles administrativos incluso, no solamente de la gente operativa. Entonces, la idea es justamente unirnos y luchar, ¿no? Poner el hombro para que todo esto salga adelante. Y esta es justamente la idea de este canal, Ecuador Aeronáutico, de tratar de unirnos y de animarnos. Este es un canal que invita a generar nuevas ideas, nuevas expectativas, a motivar a la gente a salir adelante, a demostrar que en Ecuador es tan trillado, ¿no? Pero en Ecuador sí se puede. Hablamos muchísimo. Juan, Juan, otra de las preguntas que tengo para ti, ¿ves como una posibilidad el hecho de que hemos hablado de muchísimas estrategias, de muchísimas ideas, hay gente hablando de cielos abiertos, hay gente hablando de subsidios del combustible, hay gente hablando de tasas aeroportuarias, y bueno, hay un sinnúmero de ideas y de estrategias que la gente propone. Dentro de tu experiencia, y además de estar en un país como Estados Unidos, ¿cuáles crees tú, perdón, o cuál crees tú que podría ser una buena maniobra o una estrategia, a pesar del coronavirus, como para que la aviación en el Ecuador tenga como ese despunte, comience a tener como esa rotación un poquito más ágil, como a mejorar un poquito más en ese aspecto? ¿Cómo la ves, Juan? Bueno, tengo entendido hace algunos años, tenía conocimiento que el gobierno del Ecuador subsidiaba los combustibles de las aerolíneas. No sé si eso siga pasando, creo que paró en cierto momento. Creo que esa sería una de las alternativas, ayudar con esos subsidios. Obviamente sé que el requisito del gobierno de Ecuador era que los aviones que debían tener ese subsidio eran solamente matrícula Hotel Charlie. Sin embargo, sé que una vez que se quitó ese subsidio, ya no les convenía tener matriculados en Ecuador, entonces algunas aerolíneas comenzaron ya a tener matrículas extranjeras, porque pertenecen a hubs extranjeros, por decirlo así. Pero me parece que el gobierno puede flexibilizar un poco en ese tema de ayudar con un subsidio al combustible, porque tú sabes, la operación de la aerolínea, lo más caro es el combustible. Esa es una de las ideas. Yo creo que obviamente siempre también cualquier problema económico que pueda tener una aerolínea o cualquier gasto extra que tiene siempre termina pagando el pasajero, ¿no? Llegar a un equilibrio de decir, ok, si las aerolíneas comienzan a coger subsidios y ahorrar dinero en eso para poder volver a reestructurarse, para no tener que despedir su personal, aprovechar este subsidio para a la vez tratar de no, como te dije, llenar sus arcas y olvidarse del resto. Me refiero, porque si tienes una ocupación baja, si tienes menos frecuencias, obviamente lo que van a tener es decir, ok, vamos a hacer un capacity de personal, tengo 20 vuelos, pero tengo muchos pilotos, vamos a dar layoff, ¿me entiendes? Es como una estrategia que se está haciendo acá en ciertas empresas pequeñas, al decirte que mi restaurante, por decirlo un hecho, se cerró por el tema del coronavirus y ¿qué hago? Ahora no tengo para pagar mis empleados. Entonces salió un programa del gobierno que justamente te dieron dinero, un préstamo perdonable, pero siempre y cuando tú uses ese préstamo para tú pagarles a tus empleados. Está cerrado, no están trabajando, pero tengan su cheque, no se van a quedar sin trabajo. Algo así, ¿me entiendes? Entonces, iniciativas que funcionen de esa manera, que el gobierno subsidie o ayude a las medianas empresas, grandes empresas, bueno, en este caso hablando de aviación, pero a la vez que haya auditorías y haya un control de cómo se están distribuyendo esos fondos para que la gente no tenga que irse a su casa, ¿entiendes? Totalmente. Están dando un subsidio, no que sea un profit de la aerolínea, sino que sea para mantener, ok, tengo 70 pilotos, pero necesito realmente 49, 50, pero no, voy a tenerlos a todos, aunque volando menos, aunque sea pagándoles la mitad de sueldo. Tengo entendido por algunas amistades que tengo en aerolíneas de Ecuador que estaban con licencia sin sueldo. Eso es grave, eso es duro, no sé cómo puede pasar eso siendo empresas tan grandes en el Medio Oriente. Yo sé que obviamente no podemos comparar una aerolínea de Medio Oriente con una de Ecuador, pero por lo menos tienen un sueldo del 50%, tengo entendido ahora. Pues deberían ser cosas así para mantener un personal, porque un piloto, al menos hablando de un piloto, yo sé que tú me hablaste de todo, que es un conjunto, ¿no? Pero piloto es el activo más caro de una empresa, porque imagínate, ese piloto deja de volar 3 meses, pierde su currency, tienes que volverle a dar después de 5 meses un trading, y esto te cuesta un montón de dinero. Pues imagínate, te gastaste un montón de dinero para tener ese piloto listo, current, volando, y de pronto lo dejaste ir porque por A o B circunstancia.
Son estas las cosas que se me ocurriría a mí como empresario, como un dirigente de un gobierno. Totalmente, sí, sí, Juan. Realmente creo que es una estrategia que es digna de imitar, porque la idea es justamente eso, la idea es justamente que las aerolíneas no paren y que los pilotos y todo el personal de una aerolínea y de la industria aeronáutica se puedan mantener. Se hablan de estrategias de reducir impuestos y por ahí hay una publicación de la IATA donde hablan de cómo solventar, ¿no? De cómo bajar los costos de los boletos aéreos, porque la preocupación también grande que existe ahora es que la gente obviamente va a tener miedo no de volar, pero la gente tiene cierto temor al coronavirus. Yo diría bastante temor. Y obviamente se escuchan por ahí medios que han informado de que el oxígeno en un avión es reciclado y todo eso ha generado cierto temor. Hay encuestas que dicen que hay muchas personas que hacían, normalmente te hablo de la encuesta, ¿no? De lo que está en internet nada más, personas que hacían entre 4 y 5 viajes al año, ahora están diciendo que ellos, mientras esto del coronavirus no esté totalmente controlado, van a dejar de hacerlo. Y te hablo de 4 o 5 viajes, que estamos hablando de una persona que en el Ecuador quiere decir que viaja bastante, ¿no? Porque sabrás que la gran mayoría tal vez viaja una vez al año, si acaso. Entonces eso es algo que yo creo que les viene preocupando a las aerolíneas, pero como tú decías, no hay que tener mucho temor, hay que tener confianza en Dios y pues empujar hacia adelante. Y bueno, Juan, realmente, perdón, no dejé de pensar desde el momento en que me mostraste el simulador, me quedé como pensativo. No sé si nos puedes mostrar un poquito más del simulador, cómo funciona. ¿Lo armaste tú? ¿Me contaste? Perdón que me cambie tan abruptamente de tema. En conjunto con un amigo que está en Ecuador, de hecho. Fue un joint venture, yo todavía vivía en el Asia, este amigo nos conocemos de varios años y tenía el conocimiento y dijimos, ¿sabes qué? Hagámoslo, obviamente compré las piezas en el lapso de 2 años, la estructura se hizo en Ecuador, de hecho, la trajimos en barco. La parte electrónica se compró en diferentes países, en Europa, acá en los Estados Unidos, en Canadá. Entonces, al principio fue como un proyecto de garaje. Dije, lo voy a armar en el garaje de mi casa. Claro, ni siquiera tenía una casa en ese entonces, ¿no? Entonces fue como, quiero tener uno de esos juguetes en el garaje de mi casa. Así comenzó. Pues comenzamos a darle forma. Obviamente no tenía una casa, entonces con el pretexto del simulador me compré una casa. Obviamente, bueno, qué buena excusa. Exactamente, entonces tenía que tener las medidas del garaje, la altura, o sea, diferentes requisitos, por eso hizo un poco más difícil la compra de la casa. Pero, anyway, pasaron los años, regresé del Asia, las piezas ya estaban acá y poco a poco se le fue armando hasta que ya en abril del año pasado lo terminamos de ensamblar ya. Entonces está ensamblado, como te digo, tiene... casi no uso, lo ensamblamos de tal manera porque le compré todas las piezas certificables. Este aparato lo voy a certificar con la FAA para que poder dar instrucción formal aquí, para que puedas hacer tu recurrency en instrumentos, para que puedas hacer approaches, para que puedas... no puedes obviamente tener un type rating porque esto no se mueve, pero sí poder hacer una entrevista para una aerolínea, poder hacer entrenamientos para ir al simulador recurrente, estar... muchas cosas, variedad de cosas que ni siquiera requieren una certificación, pero la certificación está para darle más, para potenciarle más y obviamente para, como te dije, puede hacer ciertas horas que la regulación te permite. Y también está la parte recreacional, porque hay mucha gente que le gusta la aviación, no necesariamente son pilotos, entonces... Ven, siéntate aquí, te hago un video con un GoPro volando y listo. Hay gente que es feliz con eso. Entonces está el target para esas dos cosas. Pero hasta ahora sigue en mi garaje. Bueno, qué pena que estés allá, Juan, porque me encantaría tener un vecino como tú. Con ese garage no me sacas nunca de casa. Lo curioso de todo fue que cuando yo estaba armando el aparato, como teníamos la puerta del garaje abierta, pasaban los vecinos. Esto es como un redondel aquí donde yo vivo, entonces creo que todos mis vecinos son gente ya retirada. Yo soy, creo, el único más joven, por decirlo aquí. 2 de mis vecinos, expilotos. Un expiloto de United Airlines y un expiloto de JetBlue. Y pasaron y igual dijo, wow, qué aparato. Y bueno, hasta ahora no han venido a volarlo, pero es interesante. Así mucha gente que ha entrado a la casa y han visto el garaje es como que, wow, ¿cómo puedes tener un juguete así en tu garaje? Y es como que, como te dije, comenzó como una idea simplemente de un juguete, pero se convirtió ya en algo más y conforme se lo iba construyendo se le fue diseñando para ya hacer algo profesional. Entonces, como tú, o sea, está un poco oscuro, pero... Claro, pero se puede ver ya solamente con
con lo poco que puedo ver ya. Tenemos todos los overheads y todo también. Muy lindo, la verdad. La estación de instructor aquí. Wow, muy lindo. Entonces, ya te mandaron unas fotos, tengo unas fotos y unos videos ahí. Buenazo. Pero, sí, eso es un juguete. Y tal vez te preguntas, o tal vez pero mucha gente me pregunta, ¿pero trabajas para Boeing? ¿Por qué construiste un Airbus? Oye, qué buena pregunta. Es que la verdad que se me ocurrió, pero dije, no se la voy a preguntar porque parece un poquito... La respuesta es muy sencilla, porque cuando estaba en Boeing, si hubiera construido un Boeing, hubiera sido un conflicto de interés con la empresa. Entonces, a lo mejor pudieron asumir que estaba sacando información de los simuladores, de los sistemas. Entonces dije, no, mejor me voy con Airbus y así nadie me puede decir nada. Obviamente mi corazón está con Boeing. Nunca he volado un Airbus, sino más este aparato. Y me parece espectacular. No puedo decir de que uno es mejor que otro, sino simplemente que son maneras diferentes. Eso es todo. Al piloto que le gusta Boeing, porque le gusta Boeing, y al piloto que le gusta Airbus, porque le gusta Airbus, pero realmente no creo que ninguna sea mejor que la otra. Claro. En el aspecto de volar. Totalmente, claro. Juan, y ya para ir de a poquito finalizando y ya no quitarte más de tu tiempo, Juan, cuéntame un poquito, ¿será que en algún momento, cuando toda esta situación difícil que está pasando con el coronavirus, tendremos el privilegio de tenerte por acá, por Ecuador, dándonos una charla magistral por ahí? Sí, claro que me encantaría. Esperemos, Dios mediante, esto se vaya resolviendo y obviamente podamos viajar de manera segura. Sí, me encantaría. De hecho, yo estuve a punto de viajar ahora iba a ir el 11 de marzo. Y justo, creo que fue el 10 o el 11 de marzo que declararon pandemia esto, ya todo el mundo comenzó a cerrar. Y por eso no fui. Pero yo la última vez que estuve en Ecuador fue en octubre del 2017. Ya un tiempito. Sí me encantaría, cuando ya todo esto se normalice y conversemos, podemos cuadrar algo para ir y dar una charla, lo que tú gustes, no hay ningún problema. Genial, Juan, sí, justamente porque se está planificando y con todo lo que viene, te decía, lo que estamos tratando de generar es espacios donde podamos unirnos, donde podamos escuchar las experiencias de gente como tú, de personas que han salido de aquí de Ecuador y que han llegado tan alto, pues, y muchísimas gracias, Juan, la verdad que ha sido un gusto, muy amable por haber aceptado la invitación. Y bueno, sabes que hace un ratito, mientras estábamos hablando, me llegó una pregunta, porque ya tenemos un poquito de seguidores en el grupo, y me pidieron que te pregunte qué tiempo dura la carrera de ingeniería aeroespacial para formarte como tal. Como cualquier ingeniería, diría yo, 4 años. Yo me la hice en 3, pero porque quería graduarme rápido. Aquí en los Estados Unidos es un poquito más rápida y más corta que en Ecuador. En Ecuador tengo entendido que hasta tienes que hacer una tesis. Acá en Estados Unidos tienes que completar 130 créditos y listo. 4 años es lo normal. 4 años, 8 semestres. Pero eso sí, yo no sabía en lo que me metía cuando me metí a estudiar eso. O sea, obviamente yo vi ingeniería espacial, eso está bonito, me puse a estudiar y después ya el primer semestre quería salir corriendo, pero bueno, la terminé, dando gracias a Dios. Y llevo muy buenas relaciones con mucha gente que se graduó conmigo en la universidad, al igual como estoy aquí en la ciudad donde yo vivo, es la universidad. Me queda aquí a 10 minutos, entonces llevo muy buena relación con mis profesores, con la universidad mismo y todo. Bien. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos. La verdad, muy contentos, realmente muy agradecido. No me queda más que nuevamente, aunque redundando, agradecerte, Juan, por la apertura y esperamos que pronto nos podamos ver, no solamente por la cámara, sino que podamos estrechar la mano pues, en persona, Juan. Muchas gracias y eso fue todo para Ecuador Aeronáutico. Finalmente, si deseas agregar algo, Juan. No te preocupes, José, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, a toda la gente, no sé quién miró esto, quién va a mirar, pues no dejen sus sueños. Yo sé que ahora está un poquito difícil el panorama, pero hace 22 años creo que yo lo veía más difícil. Ahora tenemos muchas facilidades de enterarnos de muchas cosas, de aprender muchas cosas. Lo principal, nunca perder las ganas, nunca perder la fe y obviamente si es que algún día pueden llegar a ser comandantes de un 747, pueden llegar a ser un doctor o un abogado, alguien importante, nunca se olviden de sus raíces, siempre conservar la humildad ante todo. Eso es lo que le hace a una persona. Total. Eso y gracias, José, muchas gracias por la invitación y como te dije, adelante, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengas o alguna futura charla, alguna futura entrevista, pues aquí estoy.
Muchísimas gracias, Juan. Muy amable y excelente. Que tengas una muy buena noche, Juan. Muchas gracias.